Bien, amigos, comenzamos ya nuestra entrevista que va a ser, paralela porque la vamos a manejar tanto para nuestro programa Más Report en Más 100.7 FM como por nuestra plataforma en YouTube de nuestro canal Venezuela USA ORG, en nuestro programa desde USA, ¿no? Con Damaso Jiménez. Y tenemos nada más y nada menos que, bueno, un profesor, un decano de universitario, Jairo Lugo Ocando, PhD, es catedrático y decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sharjah, ¿se dice bien? Así, Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. Es autor de más de una docena de libros y más de 80 publicaciones académicas, cofundador de varios medios como El Diario del Lago, que tuve el honor de ver cómo se gestaba con la gente talentosa que estaba allí, primer diario online del Pacto Andino y de Golfo Radio 98.3 FM, primera radio en castellano en el Medio Oriente. ¿Qué se escucha más allí en el Medio Oriente? ¿Shakira o Ricardo Arjona? Reggaetón. Reggaetón, o sea, Bad Bunny. Bad Bunny. Sí, wow. Bueno, es lo que más se está escuchando allá. Esa la tienes en Qatar, esa emisora. En Qatar, en Doha, sí. En Doha. Bueno, mira, Jairo, a ver, el tema geopolítico, que es uno de tus preferidos, está en ebullición. Vamos a pasar a Latinoamérica, por supuesto está la guerra de Ucrania, pero todo está conectado, eso lo sabemos, ¿no? Pero bueno, la victoria de este domingo de Gustavo Petro consolida el viraje de Latinoamérica hacia la izquierda. Incluso podría profundizarse si gana Lula en Brasil en octubre, ¿no? Estamos hablando de 10 países y sin Lula, y el 51% de los latinoamericanos, es decir, sin contar Brasil, 345 millones de personas administradas por gobiernos de izquierda. A ver, ¿por qué se reedita este fenómeno del fracaso ya vivido en la era Chávez, Fidel, Lula, Kirchner, Correa, Evo, Ortega, que estafó la economía a través del narco y el lavado? Verbigracia, por ejemplo, todavía hay retazos de lo que fue Odebrecht. Sí, correcto, ¿no? Bueno, América Latina ha entrado ahora a un periodo de péndulo. O sea, gobierna la derecha y luego gobierna la izquierda y volvió la izquierda ahora, ¿no? Fue lo que llaman la marea rosada. En inglés la llaman the pink tide, que es la marea rosada, que es la que trajo originalmente a Chávez, a Lula, a Kirchner, a Evo Morales, a Correa, y esa fue la primera marea rosada. Luego, muchos de esos gobiernos fueron derrotados en las elecciones y llegó vamos a llamarla la derecha, aunque eso es discutible, y ahora volvemos ahora al gobierno de izquierda, ¿no? Hay que ver esto en el contexto histórico. Primero que al final de la Guerra Fría, a principios de los 90, Estados Unidos no intervino más en América Latina, por lo menos de forma explícita y abierta, e incluso no puso nunca más los recursos. Entonces, como que después de la Guerra Fría, se le permitió a América Latina tener gobiernos de izquierda, cosa que no pasaba antes, porque en el contexto de la Guerra Fría, la geopolítica tenía imperativos que hacían que la política exterior norteamericana, en todo sentido, trataba de evitar que la izquierda llegara al poder. Evidentemente tenemos un continente con unos niveles de desigualdad muy altos y en muchos casos, en muchas de las economías, con unos niveles de pobreza extrema. Es decir, es el caldo de cultivo perfecto para gobiernos que llegan a prometer reformas sociales. Pero disculpa, Jairo, a pesar de los fracasos vistos por todas estas generaciones, sí, ¿por qué no? ¿Por qué lo podríamos llamar suicidio del elector? Bueno, no, lo que pasa es que, Damaso, el problema es que tenemos que calificar esto. La racionalidad no solamente es lógica, la racionalidad también es emocional. Nosotros hacemos cosas políticas, tomamos decisiones políticas por emociones, que no significa que sean irracionales, significa que obedecen a una racionalidad diferente. La gente
tú recuerdas, pues en Venezuela en el 98, mucha gente votó por Chávez porque se había descapitalizado, estaba desesperada, habían perdido mucho particularmente la clase media. Chávez gana es con la clase media en Venezuela. Claro. En el El barril de petróleo estaba a 9. A $9. Es decir, había muchas condiciones, como dicen los marxistas, dialécticamente materialistas, de forma objetiva, que promovieron eso. Mira, sin embargo, hoy no es así. Hoy no es así. O sea, por ejemplo, el hecho que la izquierda haya ganado en Colombia ahorita con Petro, cuando es uno de los países que tiene mayor crecimiento económico en América Latina, donde ha habido una mejora sustancial de gente, con mucho, pero claro, en Colombia había un elemento emocional histórico, donde Colombia nunca había podido llegar un candidato a izquierda. Mataron a Galán, asesinaron a Galán, después asesinaron a Gaitán, luego la aniquilación de los miembros del Parlamento, del Congreso de la UP, de la Unión Patriótica. Es decir, la historia de Colombia daba para una emocionalidad hacia el señor Petro, además de que el otro candidato, el señor Hernández, el ingeniero Hernández, era un candidato muy malo, con una muy mala campaña electoral. Sí, muy mala campaña. Mira, pero el triunfo de Petro es un triunfo de Maduro, como algunos analistas se han atrevido a decir. Lo veremos a Maduro en los escenarios de Bogotá este próximo 7 de agosto. Sí, rapidito. Sí, yo no tengo problema de decir, no es que tengamos problemas, sino si los ves, si esa es tu lectura. No, digo yo que no tengo problema de reconocer, de decir la palabra o la frase, o repetir la frase que tú has dicho y apoyarla, decir si este es un triunfo para Maduro. Para el gobierno de Maduro, por supuesto, se le abre una puerta importante, una zona de alivio importante hacia Colombia. Evidentemente van a ser unas relaciones menos tensas, y les va a dar un oxígeno importante a Venezuela. Económicamente. A nivel de permitir la entrada de alimentos, permitir la entrada, reconectar la parte eléctrica, pero además desde el punto de vista de financiamiento, tanto el lavado de dinero como el narcotráfico por vía del ELN, sobre todo, que controla el pasaje tanto en el norte, de la frontera norte, como en la frontera sur de Cúcuta. Mira, Jairo, este resurgimiento de la izquierda en Latinoamérica debemos endosarlo a la influencia de Putin y de Xi Jinping en el patio trasero, que ya cuenta con operaciones financieras oscuras, como en Venezuela, bases militares, por ejemplo, ya abiertamente en Nicaragua con equipos de guerra rusos y presencia de terroristas de la Guardia Imperial en toda la región. De la Guardia Revolucionaria iraní, tú dices. De la Guardia Revolucionaria. Mira, evidentemente todos esos actores están jugando un papel importante, pero aquí la victoria de Petro es una victoria básicamente una victoria de la historia, es decir, de años donde no se atendieron. Fíjate, si tú ves el mapa de votación, el centro de Colombia, todo el centro de Colombia votó por Hernández, y toda la periferia, lo que se ha abandonado, lo que no se descuidó, toda la periferia atlántica. La parte marginal, la parte que ha sido marginal. La parte que ha sido marginal y que se ha dejado por fuera de la reforma estructural, de las inversiones públicas, del desarrollo. Es decir, el centro de Bogotá invirtió en el centro de Colombia, y descuidó la periferia. La periferia. Un importante crecimiento en Cali y en otras zonas. Ha habido un crecimiento importante, una mejora importante, pero básicamente se descuidó en esa zona. Es decir, la gran falla de la derecha, si la queremos llamar así, de la derecha y del centro, ha sido que por razones ideológica o de mala administración, se descuida mucho se ha descuidado la pobreza. Correcto. Y eso es el caldo de cultivo para gobiernos de izquierda, que además no solucionan el problema. Claro. Yo voy a explicar si me das un minuto, te explico una cosa muy importante que hay que decírsela a los radioescuchas, para que nos dejemos estos mitos. El Estado, el gobierno, el Estado, tiene una capacidad mínima, casi de cero, de resolver la pobreza en cualquier país. Eso es mentira, que el Estado va a resolver la pobreza en los países. En los estados tienen una capacidad. Tú tienes el programa más amplio de leche escolar para niños y no cubre sino el 10% de la población. Tú tienes el programa más grande de infraestructura y construcción de escuelas y no cubre sino el 10, el 12% de la población. El mismo CLAP. El CLAP. Entonces, la capacidad de intervención del Estado en la sociedad para mejorar la pobreza es mínima. ¿Quién mejora la pobreza en un país? La mejora
la empresa privada, el sector privado, es decir, la capacidad de generar empleo o de generar economías de empleo a escala, donde la gente pueda generar empleo, pueda generar negocio y eso mejora tanto el empleo como la productividad. Al mejorar la productividad de una sociedad donde un individuo produzca más con menos esfuerzo, significa que esa sociedad va a ser incrementalmente más rica, va a tener más recursos, va a poder, y entonces cobras impuestos y puedes entonces... Claro, y hay escuelas y hay hospitales y todo eso. Entonces, eso hay que aclararlo, porque en América Latina estamos obsesionados con la idea de elegir gobiernos que nos van a resolver el problema a los individuos, y eso no sucede, no va a suceder nunca. Nunca, porque eso no es compatible. Yo viví, además he vivido ahora en el Medio Oriente, pero viví casi un año en Singapur, que es el gran milagro asiático, con Lee Kuan Yew, que fue el líder fundador. ¿Y qué pasó en Singapur? Que eso es, para los que conocen el Zulia, Singapur era el equivalente a la laguna de Sinamaica, sin exagerar. Un país empobrecido cuando se fueron los británicos, donde la gente vivía en chozas descalzo. Hoy es no solamente una de las 10 economías más dinámicas, de mayor crecimiento en el mundo, sino además que los indicadores sociales, es decir, la mortalidad infantil, el nivel de educación, el nivel de salud, es tan alto como los países escandinavos. Está apenas a un puesto abajo de Dinamarca y de Suecia. Mira, y eso es porque se generó una economía productiva. Yo lo digo y lo repito, lo digo con toda responsabilidad. El capitalismo es un sistema que tiene 300 años en formación, que tiene 300 años que se ha adaptado a crisis, que ha sobrevivido a crisis. Tendrá muchos problemas y ha generado mucha pobreza, pero también ha generado mucha riqueza. Mucha riqueza. Correcto. Nosotros tratar de sustituir ese sistema con un sistema que se les creó en el pensamiento a dos barbudos en Alemania, a Engels y a Marx, y tomar eso como una religión, me explico, y creer que el Estado va a llegar y te va a decir, mira, con tristeza yo veía a la nueva vicepresidenta de Colombia, la señora Francia, que me encanta, me alegra que una señora de la afrocaribeña llegue a ser vicepresidenta, porque es muy importante desde el punto de vista de la entidad de los países que tengamos diversidad en el gobierno, pero que llega a las cuñas y lo que dice, voten por nosotros para que vean que es bueno, ahora sí les vamos a dar. O sea, reforzando esa idea clientelista de decirle a los ciudadanos que el Estado, no te puede resolver, no te puede resolver. Sí, tienes que capacitar. Y basado en el revanchismo. Mira, Jairo, me quedan 2 minutos. Perfecto. A ver, esto yo sé que lo puedes manejar porque es importante, sobre todo para la comunidad que nos está escuchando. Estados Unidos está perdiendo influencia en la región. Hay motivos de preocupación a casi 100 años del crash de la depresión que movió los cimientos del capitalismo, de que haya, una recesión hacia adentro que pueda dañar la economía capitalista en esta región. La economía de mercado es muy resistente y se tiende a adaptar mucho mejor que la soviética, y por eso es que la economía soviética fracasó después de 70 años. Los modelos alternativos todavía no han surgido. No hay una alternativa al capitalismo. Hay una posibilidad de mejorar al capitalismo, de hacerlo más humano, más transparente, con menos concentración de riqueza, con mayor democratización del capital. Pero que lo vamos a sustituir por ese sistema, no hay. Ahora, ¿qué va a pasar en Brasil? Richard Nixon decía, América Latina se moverá donde se mueva Brasil. Yo no estoy tan convencido que el señor Lula vaya a ganar, pero bueno, si gana, será, en mi opinión, un retroceso un retroceso a la corrupción de Lula. El señor Bolsonaro no ha resuelto muchísimos de los grandes problemas estructurales. Su gobierno tiene muchísimas fallas. Y bueno, yo quisiera ver gobiernos en América Latina más racionales. A mí no me importa si un gobierno es de izquierda, de derecha, de centro, liberal, conservador, no me importa, con tal que hagan políticas efectivas que dinamicen la economía, mejoren la producción y reduzcan la desigualdad y la pobreza en América Latina. A mí no me importa qué colores llevan ellos mientras mejoren la vida de nuestros ciudadanos. Eso es lo que yo quiero para Venezuela, para Colombia, para Perú, para todos nuestros países. Y el tema, tócame un poquito el tema de la recesión.
¿Tú crees que se vaya a dar? Claro, Elon Musk lo anunció. Por supuesto que va a venir una recesión, no hay discusión que va a venir una recesión. La gente se ha tratado de proteger en estas estafas como el Bitcoin, como estas cosas que son unas estafas. O sea, no digo que la gente no hizo plata allí, como mucha gente hizo plata en la vuelta en Maracaibo o en los esquemas piramidales, ¿no? Pero viene una recesión porque hemos inyectado una cantidad de recursos a la economía de forma de cantidad de dinero, de masa monetaria no líquida, no orgánica, sin respaldo, y además no se han mejorado los sistemas de producción. Estamos saliendo ahorita del COVID, de la recesión provocada por el COVID, y además con la guerra de Ucrania, de la invasión rusa, ilegal, sangrienta rusa a Ucrania, y las distorsiones que eso crean en el mercado de los commodities, de los bienes primarios. Pero la historia nos ha demostrado que es un sistema que se recobra. Vamos a tener que hacer ajustes importantes, va a haber sacrificios importantes que hacer, y los políticos le tienen que empezar a decir la verdad a la gente, le tienen que decir que no hay varitas mágicas, y si no hay fórmulas mágicas. Y si no son los políticos, por lo menos hay sectores que tienen que hacerlo. Hay sectores. Los periodistas. Exactamente, pues a eso me refiero. Mira, Jairo, se nos fue el tiempo, te lo agradecemos. Pido disculpas a la gente, por ejemplo, en la red, si me pasé, pero la verdad que estamos escuchando una clase magistral prácticamente de Jairo Lugo, PhD, profesor catedrático y decano, el primer decano no árabe de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos. Muchísimas gracias, Jairo, por tu participación. Shukran, mi amigo. Ese es el saludo, ¿no? Sí, gracias. Muchísimas gracias, Jairo.